Hola, buenas tardes. Soy Cristina Flores Roncero. Voy a hablar sobre el informe para la EC1, la importancia de la memoria en el caso de S. La primera diapositiva es el contenido de la presentación y voy a hablar en primer lugar de la introducción, en segundo lugar voy a presentar el caso, hablando un poco también de los autores. En tercer lugar, el perfil psicológico y la discusión. En cuarto lugar, las conclusiones. Y en quinto lugar, voy a aportar referencias que me han ayudado para elaborar este informe. Vale, el estudio de Zermatt y Ocknor en 1983 tiene como objetivo analizar con detalle la naturaleza del déficit de memoria en un paciente con amnesia producida por encefalitis herpética. Los autores se proponen determinar si la dificultad del paciente proviene en la consolidación de la información o en su recuperación, comparando su desempeño con el de pacientes con síndrome de Korsakoff. El caso ya había sido escrito previamente en 1976, cuando se observó que el paciente S. tenía una memoria a corto plazo normal y una capacidad intacta para el análisis semántico, pero una retención nula a largo plazo. En esta nueva investigación, los autores aplican nuevas pruebas de procesamiento semántico, codificación y recuperación, desarrolladas en años posteriores, con el fin de comprender mejor cómo se organizan y recuperan los recuerdos en un cerebro afectado por encefalitis. El caso es bastante relevante porque evidencia cómo se separan la memoria de conocimiento semántica y la de experiencias episódicas, y muestra que procesos fallan cuando los recuerdos no se consolidan. La memoria semántica pregunta el qué sé y la memoria episódica pregunta el qué he vivido. El paciente S. Era un hombre de 50 años que había sufrido encefalitis por herpes simple en 1971. Tras una fase inicial de coma, hemiparesia y afasia, recuperó sus capacidades físicas e intelectuales, pero mantuvo una amnesia severa hasta el momento del estudio. Podemos ver diferentes estudios, como por ejemplo el cociente intelectual salió 133, que está normal o superior a la media. El cociente de memoria, 94. Se puede apreciar que no hay deterioro cognitivo general ni afasia residual. Y en cuanto a su personalidad, es consciente absolutamente de su problema y de su amnesia. Tiene un afecto estable, el discurso plano y con humor repetitivo. A pesar de conservar sus habilidades lingüísticas y razonamiento, ese punto, no podía recordar eventos recientes ni reconocer sucesos pasados. Eh, Más adelante hablaremos sobre estas amnesias. En este caso, tanto públicos como personales. No los podía recordar. Se aplicaron diferentes pruebas y los resultados principales fueron los siguientes. En el cuestionario de WISE y WMS se pudo evaluar la estabilidad intelectual y memoria general igual que años antes. Eso no había cambiado. En cuanto a las memorias, las pruebas de memoria a corto plazo, los trigramas y listas de palabras, se vio que había un rendimiento superior al de pacientes con Korsakoff, pero el recuerdo se perdía al superar la capacidad de la memoria de trabajo. O sea, era muy limitado a lo que es el presente, el momento. Ahí era muy bueno, pero luego perdía esa capacidad de memoria. En cuanto a las pruebas de reconocimiento falso, había una alta confusión entre palabras relacionadas semánticamente. De hecho, había una tendencia a responder por asociación. En cuanto al aprendizaje motor, los laberintos y rotor, se veía con todo conservado. Luego, el procesamiento semántico, había una gran habilidad para analizar categorías y significados, pero sin retención a largo plazo. Todo el rato hablamos de que tanto en pasado como en futuro, a largo plazo, está muy limitada la memoria. De hecho, nula prácticamente.
En las pruebas de codificación específica y tareas de recuperación con pistas, era incapaz de usar claves semánticas o contextuales. Respondía con el asociado más fuerte de su red de significados. Luego se podía ver la memoria retrógrada y la memoria autobiográfica. La memoria retrógrada había un bajo rendimiento al recordar rostros y eventos famosos con gran variabilidad entre sesiones. Y la memoria autobiográfica solo recordaba hechos generales de su vida, no episodios concretos. En conclusión, los autores determinan que ese punto analiza bien la información mientras está en la memoria de trabajo, en el presente, pero no puede consolidarla ni recuperarla después. En cuanto a la discusión, podemos decir que este caso aporta evidencia valiosa a la psicología de la memoria, mostrando que los procesos de análisis semántico y la retención a corto plazo pueden preservarse aunque exista una amnesia anterrógrada profunda, es decir, que no recuerda nada del pasado. Ese punto representa una disociación clara entre memoria de trabajo y semántica preservadas y memoria episódica y de consolidación dañadas. El hallazgo es novedoso porque permite distinguir entre los procesos de codificación y los de recuperación, demostrando que un paciente puede comprender y analizar información correctamente sin llegar a almacenarla de manera duradera. Este caso no es completamente generalizable, ya que la encefalitis por herpes simple afecta a regiones cerebrales distintas a las del síndrome de Korsakoff u otras amnesias, pero sin embargo ilustra un patrón único de conservación y pérdida funcional. Los autores destacan la necesidad de investigar más a fondo los mecanismos de recuperación y cómo las redes semánticas se reorganizan o se bloquean tras lesiones cerebrales. También sugieren profundizar en la relación entre la memoria semántica y episódica, especialmente en casos donde una se conserva y la otra se pierde. Como conclusión, ese punto mantiene intactas su inteligencia, lenguaje y memoria de trabajo, pero no puede consolidar ni recuperar información nueva, lo que demuestra una amnesia anterrógrada severa. Y, a su vez, la memoria retrógrada también está afectada, mostrando pérdida de recuerdos pasados y una sustitución de experiencias personales por conocimientos generales. Memoria semántica. El caso evidencia que la memoria episódica y la semántica son procesos independientes y que el fallo puede centrarse en la recuperación, incluso cuando el análisis y la comprensión de la información están conservados. Aquí aporto una serie de referencias bibliográficas que me han ayudado a elaborar este informe y espero que os haya servido de ayuda. Muchas gracias.